Cuando hablamos de la guerra contra la Triple Alianza, lo primero que nos viene a la cabeza es el nombre del mariscal Francisco Solano López. La guerra y la historia del Paraguay. Pero detrás de él hubo mujeres que marcaron momentos muy distintos de su vida. Una de ellas, una figura ligada a su juventud. Una mujer con pensamiento político propio e incómoda para el poder. La segunda, tal vez menos conocida, silenciosa y resiliente. La tercera es tal vez la más famosa de todas por su irreverencia y por romper todas las reglas de su época. Cada una dejó su huella y si queremos entender al hombre detrás del mito, tenemos que conocerlas y muy bien. Para eso estoy en compañía de la profesora magíster Noelia Quintana Villasboa, historiadora y autora del libro La mujer paraguaya durante la guerra de la Triple Alianza. Buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. Realmente es un gusto compartir este espacio para hablar de nuestra historia en común. Bueno, vamos a arrancar entonces hablando por Pancha Garmendia. Escuchamos su nombre, pero no se explica mucho sobre ella. ¿Por qué? Se habla bastante, ¿verdad? Es decir, de las tres mujeres, Pancha Garmendia, Juanita Pessoa y Madame Lynch, ¿verdad? Alicia Lynch. Siempre se le estudia a López como militar, como presidente, como conductor de la defensa nacional, pero muy poco se habla del hombre, ¿verdad? Del hombre y del relacionamiento con estas mujeres. Y lo más importante es que a estas mujeres se les utilizó de manera política para escribir nuestra historia. Una mujer mártir, víctima, ahí le tenemos a la figura de Pancha Garmendia, tenemos a la mujer más bien devota, al mariscal, silenciosa, pendiente de él, Juanita Pessoa, y tenemos a Madame Lynch que sufrió, yo creo que una de las calumnias históricas más grandes dentro del contexto de la guerra de la Triple Alianza, porque a estas mujeres tenemos que analizarlas en ese contexto de guerra y justamente por ideologías políticas de posguerra han utilizado sus figuras para escribir o a favor o en contra. Podemos arrancar López. con Francisca Pancha Garmendia. Ella, todo el tiempo, y lo que sabemos es que lo rechazó el mariscal y él por eso estaba muy ofendido y enojado. Ella nació el 16 de marzo del año 1829. Su padre, según los investigadores de historia social, pues yo soy más bien de historiadora bélica, la ubican a ella y a su familia como perseguidos por el doctor Francia, un padre ejecutado, una madre muerta en la indigencia. Ella queda a cargo y de sus hermanos con unos familiares de los barrios que vivían justamente sobre la calle 15 de agosto. Dicen la tradición oral que había un ventanal gigantesco donde el joven instructor de infantería Francisco Solano López pasaba todas las tardes, le hacía como una suerte de ademán, la saludaba y ella también correspondía a eso, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un análisis profundo de este tipo de relaciones, Pelusa, no pasó más allá de ese famoso, esa relación adolescente de me quiere, no me quiere, los pétalos, ¿verdad? Es decir, Pancha Garmendia no marcó realmente a López, vamos a decir, en un tema sentimental. No tuvo hijos con ella. Y dentro de la narrativa histórica, unos dicen, bueno, López se quedó afectado porque la joven virtuosa, inclusive utilizan otras palabras, le rechaza al mariscal, a este hijo de un presidente de la República, le pintan un poco soberbio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, el área revisionista de la historia, nosotros miramos esa narrativa y decimos, y si a él no le importaba nada, ¿por qué respetó el no? Finalmente, ¿verdad? Porque no pasó a más con Pancha Garmendia, ¿verdad? Entonces utilizan esa figura y ubican a López en una situación crítica. Estamos hablando del año 1868, 1869, en el contexto de la guerra, donde efectivamente sí existieron conspiraciones. Conspiraciones que formaron parte de su núcleo más cercano, no solamente militar y político, sino también familiar. Ese núcleo afectivo también formó parte de esta conspiración. Y la conspiración está totalmente descrita por los grandes memorialistas como Juan Crisóstomo Centurión, el jefe de Estado Mayor de López, que Francisco Isidoro Erskine, el general, y también Silvestre Aveiro. Yo creo que Silvestre Aveiro es uno de los memorialistas que dice las cosas sin importarle el juicio histórico posterior, podríamos decir, porque cuenta sin ningún maquillaje este tipo de situación. Entonces se creó
una suerte de novela en posguerra, cuando obviamente, vamos a decir, los defensores o posteriormente el lopismo, podríamos decir, porque lamentablemente hay una realidad en la historia nacional. Es muy manicaísta. Por un lado están los francistas, antifrancistas, ¿verdad? Lopistas, antilopistas, los legionarios, y siempre hay como una suerte de puja de lucha cultural por una bajada de línea de la historia, Pelusa. Decime, Pancha sufrió y muchísimo durante todo ese proceso, como decíamos, bueno, él lo rechazó y punto, pero ¿fue una mujer política o no? No, definitivamente ella no tenía una relación con el poder. Si nosotros vamos a hablar de una mujer que tenía, vamos a decir, ciertos hilos tendidos con el poder, podríamos hablar de Elisa Lynch, ni siquiera de Juanita Pessoa, que Juanita Pessoa tuvo 3 hijos con el mariscal, ¿Pero ¿verdad? la tenía lejos? No tan lejos, ¿verdad? Porque imagínate que en el año 1860 tiene un hijo que fue muerto también en Cerro Corá, José Félix, ¿verdad? Y estamos hablando que Madame Lynch estuvo con él, bueno, le conoció en Francia, en el Palacio de las Tullerías, ¿verdad? Llega acá en 1855, hacen un alto en la Argentina, nace Panchito y luego están por acá en 1855, es decir que podemos prácticamente decir que Francisco Solano López seguía teniendo contacto con Juanita Pessoa, pero no así con Pancha, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los que escribieron sobre ella? Que la mujer víctima, la mujer que rompió con un esquema político, eso se escribió en posguerra. La mujer que fue lanceada por decirle que no a un hombre cuando Francisco Solano López estaba luchando por la defensa nacional, era perseguido, ¿verdad? Por una alianza bastante fuerte. Es decir, lo que menos va a tener en su cabeza es qué pasó cuando él tenía 18 años y ella tenía 15 años. Es decir, la lógica, ¿verdad? Te dice que al momento de cómo cae esas narrativas sin fuentes. Sin embargo, a Pancha Garmendia, todos los memorialistas la ubican formando parte de una conspiración. ¿Qué es la conspiración? No solamente fue pasar información de inteligencia militar o del Estado paraguayo a los enemigos, a cambio de un cambio de hermanos. Francisco Solano López por Benigno, o un gobierno afín a los intereses aliados, pero que ese entorno político de López que siga manteniendo el poder, no querían soltar el poder, esa es la verdad, Pelú, ¿verdad? Entonces ahí utilizan, Pancha Garmendia formó parte de la conspiración, López sabía, inclusive Juan Crisóstomo Centurión en el tomo 4 de sus memorias nos dice que él le dio varias oportunidades para que ella pueda contar la verdad, porque él ya sabía. Es decir, mucha gente ya había confesado qué hicieron, cómo se reunieron, cómo iban a atentar contra los... Él ya sabía todo, pero quería darle esa oportunidad a ella y le envió a gente muy importante, a Camino, al propio Juan Crisóstomo Centurión, para que hablen con ella, para que ella recapacite, que él le iba a perdonar, que ella confíe en su palabra, pero que cuente lo que sabía. Y hasta el último momento ella se niega a esto hasta que se presenta una suerte de careo entre dos mujeres, la esposa de Marcó y Pancha Garmendia, y ella, bueno, esto ya está todo descubierto y empieza a desesperarse, empieza a llorar, pero López después le dice, bueno, efectivamente ya es tarde, Ya es tarde. ¿verdad? Y pasa a la ejecución un 11 de diciembre del año 1869. Sí, realmente fue dramática su muerte, ¿verdad? Fue muy dramática. Bueno, pero ¿qué pasó? Este tipo de informaciones están muy tapadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conviene ponerle a Pancha en otra línea, en otro discurso, por una mujer frágil, una mujer que defendió sus virtudes, ¿verdad? Entonces, y no la ubican dentro del contexto real, que imagínate lo que es también, no para desmeritar la Pancha, ¿verdad? Ir contra un gobierno establecido como el de Francisco Solano López y decidir qué hacer, ¿verdad? O le derrocamos entre nosotros, ¿verdad? Que también es una decisión política, no es que es una decisión sentimental, como muchos quieren ponerlo a ella, también optó, pero optó por una parte bastante complicada, ¿verdad? ¿Qué la motiva a ella a tomar esa decisión de la conspiración? Bueno, yo trato siempre de justificar ciertos hechos, ciertas decisiones, y yo creo que la motivación primera que ellos tenían era
que la guerra se termine. Y ellos pensaban que la guerra iba a terminar con la muerte de López, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que nosotros vimos en Cerro Corá? Que eso fue una mentira, porque a López lo asesinan en Cerro Corá en 1870, pero nosotros tuvimos un periodo de ocupación militar hasta 1876 por parte del Imperio, hasta 1879 por parte de la Argentina, y esto no terminó. Los sufrimientos, no es que López muere en Cerro Corá y todos vivimos tranquilos, empezaron los peores momentos de la historia paraguaya para los sobrevivientes. Saqueos, ¿verdad? violaciones. Saqueos, violaciones. Las mujeres tenían posibilidad de mendigar solamente los días sábados. Es decir, los aliados no se ocuparon de la población que estaban ocupando, del territorio que estaban ocupando. No movieron un dedo para ayudar. Y la gente que subió al gobierno el 15 de agosto de 1869 tampoco hizo absolutamente nada por el bienestar. Es decir, fue realmente un momento muy sufrido y ahí es donde se ve a la mujer paraguaya dentro de esa situación tratando de reconstruir la patria, mientras los hombres, no es porque que sea feminista ni nada por el estilo, no tiene nada que ver, es una cuestión de investigación científica comprobable, entregaban nuestros territorios en los tratados de paz con los aliados, ¿verdad? Bueno, porque eran las que tenían que sobrevivir a todo lo que pasó y a todos sus hombres que murieron. Antes de que estos hombres suban al poder el 15 de agosto, yo estoy hablando del triunvirato, ¿verdad? De Loizaga, Rivarola y de Bedoya. Ellos previamente viajaron a Buenos Aires, donde se comprometieron a cumplir el Tratado Secreto de la Triple Alianza. El Tratado Secreto de la Triple Alianza habla de despojo territorial, habla de asumir gastos de guerra, habla de permitir la destrucción de nuestras fortalezas militares que ayudaban a la defensa nacional. Permitieron absolutamente todo esto, entregaron al Estado paraguayo, entregaron la soberanía territorial del Paraguay. Noelia, para dejar la pancha de Garmendia, Sí. por lo que lo que nos contás y todo lo que investigaste, no fue víctima ella. Tampoco podemos decir que no, ¿verdad? Porque por el hecho de entenderla a ella como mujer en el aspecto de que habrá sido duro, no puedo yo entrar a un ámbito de la especulación, yo solamente puedo hacerle hablar a las fuentes, pero entendiendo a una mujer que vio tanta crueldad de parte de los aliados, yo creo que ella está, no quiero utilizar la palabra justificada, pero sí se la puede entender sus motivos para tratar de terminar la ¿Se guerra. puede hablar de rebeldía o tampoco? Tampoco. La dejamos entonces a Pancha y nos metemos con Juana Pessoa. Bueno, Juana Pessoa es la mujer paraguaya de un perfil un poco más bajo. Ella tenía 20 años, Francisco Solano, era general del ejército paraguayo, justamente con la renovación del ejército, las nuevas ordenanzas dictadas por don Carlos Antonio López allá por el año 1845, ellos se conocen, ¿verdad? Muchos dicen que ella es pilarense, sin embargo otros investigadores dicen no, pero ella es de Misiones. Lo que sabemos es que era una persona, según las descripciones de la época, una mujer muy linda y de la parte sur de nuestro país, ¿verdad? Pero ella vivía hacia Pilar, por lo que yo... Así mismo, claro, sí, ella claro. vivía hacia Pilar, Y ahí pero, con sus pero es hijos como que y... se la disputan, ¿verdad? Sí. Entonces, la narrativa más exacta es pilarense, ¿verdad? Es decir, Sí. la mayoría está inclinado a eso, ¿verdad? Y que se conocieron ahí y bueno, y Francisco Solano López evidentemente seguía en contacto con ella, ¿verdad? Porque sus tres hijos, Emiliano, ¿verdad? Adelina Constanza y José Félix, estamos hablando ya dentro de la presencia de Madame Lynch, ¿verdad? Aunque ella después contrajo matrimonio con uno de los oficiales de López, de apellido Hermosa, ¿verdad? Sí, que muere pronto también. Sí, también. Queda viuda muy joven, Sí, digamos. así mismo. Bueno, Sí, y recordar a Madame Lynch, odiada, amada, revolucionó. Ahí entramos a una figura realmente muy polémica, ¿verdad? Porque se tomaron. Es decir, lamentablemente, dentro de la historia también se utiliza a la mujer para decir, bueno, este fue un tirano o también esto fue una persona correcta, ¿verdad? Siempre se la utiliza a la mujer, pero en este caso
podemos decir que Madame Lins sufrió una de las persecuciones más grandes de la historia nacional, ¿verdad? Por estar vinculada a Francisco Solano López. La gente de repente dice, no, la concubina, la libertina, para no utilizar otras palabras, pero siempre son eh, como atributos que realmente ella no tenía, ¿verdad? Cortesana, seguramente Francisco Solano López la conoció en En malos un burdel, lugares, claro, claro, se ¿verdad? habla de eso. Pero eso no es así, ¿verdad? Ella tuvo una formación, hija de un médico, ¿verdad? Ciertamente, a los 16 años contrae matrimonio con Javier Catrefage, pero era un francés. Y este francés que estaba alineado al mundo militar necesitaba de una dispensa, de un permiso para casarse con una extranjera, cosa que no consiguió. Por eso ellos se casan en Irlanda. Ese matrimonio no tenía una legalidad en Francia. Por eso es que ella dice en su libro el año 1875, Exposición y Protesta, que ese matrimonio era nulo, Ujú. ¿verdad? Y cómo se puede ver y cómo se puede comprobar la nulidad de ese matrimonio es porque Javier de Catrefage contrae nupcias con una francesa, Nanette, y Claro. tiene hijos legales. Bueno, dentro de todo esto, hasta hoy en día sigue la polémica con Elisa Lim. Si ella merece estar o no en el panteón, Pero ella si ya vino deberían. con un hijo. Ella vino embarazada, ¿verdad? Y Claro. justamente de López. Y López también se encargó de ella, negoció con Javier de Catrefage en el sentido de que la deje libre en el aspecto de que todo lo que ella pueda tener en esta unión de pareja con Francisco Solano, él no podía decidir por nada, porque estamos hablando de una época donde la mujer, Pelusa, era dependiente del hombre, ¿verdad? Si no era dependiente del padre, era dependiente del hermano, del marido, es decir, siempre eran consideradas como menores de edad, ¿verdad? Y por eso es que la asamblea del 24 de febrero del año 1867, esta primera asamblea de mujeres en América es tan importante. Y a veces la gente nos felicita, nos trata, ay, feliz día a la mujer paraguaya, pero no saben por qué. Creen que es por una entrega, por la dación de las joyas, pero Solo eso es de eso algo se habla. solamente, pero es secundario, no es por eso, Mm. sino porque la mujer sale del ámbito privado, sale del ámbito doméstico, rompe los esquemas y se posiciona en la tribuna, en la política, ¿verdad? Y los discursos de estas mujeres le dicen a López, mira, nosotros vamos a entregar las joyas, pero a cambio pedimos permiso para portar el emblema, ¿verdad? Porque nuestra joya es nuestro emblema, es nuestra patria. Queremos aprender a esgrimir las armas. Queremos aprender a defendernos. Mi marido decía está muerto y yo quiero justicia. Es decir, yo quiero pelear contra la Triple Alianza. Todos estos discursos que están justamente en mi libro también recopilados, se pueden encontrar en el semanario, un diario de época, ¿verdad? Que fue bastante, y fueron proveedoras del Estado. Las mujeres sostenieron el Estado paraguayo, Pelusa. Por eso es el Día de la Mujer Paraguaya, porque se rompe el esquema de la vida privada, de la vida doméstica y saltan a la palestra pública, a la tribuna, a decidir sobre la política y la conducción del Estado paraguayo. Todas las mujeres desde su lugar tuvieron un tinte político. Vos acá en tu libro me contás que tenés más de 10.000 nombres de mujeres en la Así historia. es, pude rescatar, ¿verdad? Es decir, obviamente la población femenina de la guerra es muy superior a lo que yo pude trabajar y encontrar justamente en el archivo nacional. Para mí fue una responsabilidad muy grande la visibilización de la mujer, porque nosotros solemos estudiar, sabemos quién es Francisco Solano López, el general Díaz, Vado, Fariña, Bernardino Caballero, pero no sabemos que existieron mujeres con rango militar. Muy poco se habla de Ana Bella Cáceres o de las mujeres que no tenían joyas, que eran del campo, que no podían donar joyas, pero donaban comida, sustentaban o hacían trabajos para sostener al ejército paraguayo en la defensa nacional. Y para mí es importante mencionar eso, por eso escribí el libro No, es Pelusa. maravilloso y absolutamente recomendable. Siempre se tiene a las mujeres en el anonimato o en la parte doméstica, ¿verdad? Asimismo, y el 50% de la población, es decir, la mujer paraguaya también merece estar en igualdad de condiciones en el palco de honor de la historia y recordar su función y su rol durante la guerra. Bueno, y Alicia Lynch viene y rompe con todos los... Obviamente que no fue aceptada de buenas a primeras, ni siquiera por doña Juana,
Paula Carrillo, porque normalmente se le llama Paula, pero realmente Paula. es Paula, ¿verdad? López tuvo mucha presión social, para que vean cómo un hombre enamorado invierte tiempo, recursos, no le importa mucho la sociedad, por estar con la mujer que quiere. Eso se nota en López, cosa que no hizo con Juanita Pessoa y mucho menos con un amor adolescente de Pancha Garmedia, pero sí la sostuvo a Madame Lynch. Y Ahora, vemos que ella no solamente tuvo una influencia política, sino también social y cultural. Poco y nada se estudiaba en esa época. Ella contrató profesoras francesas, revolucionó el aspecto cultural paraguayo. Muchas cosas. ella se impuso ante él, la tenía en una casa primero en una dirección y luego ella pide que la lleven más al centro, ¿verdad? Está en un lugar más Es más visible. visible, sí. Sí, estamos viendo a una mujer de mucho carácter, de mucho temple, y justamente eso es lo que la sostuvo a ella hasta estar hasta el último momento de su vida con López en Cerro Corá, soportando todo lo que es una guerra. La gente dice, pero ella no sufrió. No puede ser que no haya sufrido. El hijo Imposible. muerto, gente, amigos muertos, ¿verdad? Justamente ella también estuvo cuidándole, por ejemplo, el general Díaz, a nuestro táctico brillante de la batalla de Curupaytú. Es imposible no sufrir en una guerra. Decir que ella estuvo paseándose con sus pianos y que hacía grandes brindis durante la guerra es desconocer la crudeza del desarrollo de una guerra y cómo los ejércitos combaten y todo lo que implica, ¿verdad? Eh, las pérdidas de vida en una guerra, los heridos, ¿verdad? Las bajas, como se dice en términos militares. Sí, una guerra es mucho sufrimiento y uno dice siempre de las dos partes, Pero ¿verdad? ella podía, tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Ella podía retirarse. A eso, Ella estaba amparada en su bandera, ¿verdad? Tenemos que entender que la isla, Irlanda, en esa época, estaba dentro de lo que es el concepto territorial geopolítico del Reino Unido, ella podía ¿verdad? elegir el camino más Ella fácil. podía, si es que muchas historiadoras dicen, pero era una forjadora de fortuna, ¿y por qué no agarró su fortuna a sus hijos y se mandó a mudar si era eso nada Se más, quedó hasta el ¿verdad? final con Y el... claro, y decía, no, pero ya tenía grandes tierras, pero ¿en qué? Eso es lo que nos pasa, Pelusa. La gente no mira en qué año López le cedió tierras y dónde estaban estas tierras que le concedió a Madalyn. Eran tierras fronterizas. ¿Por qué justamente el McMahon, el ministro Sí. estadounidense, ¿verdad? Nos cuenta, nos relata, ¿verdad? Abasea también de esta situación de Elisa, ¿verdad? Eran tierras fronterizas que iban a entrar en disputa y que López sabía. El derecho internacional público de esa época, el derecho de gentes, cuando vos tenías un título de propiedad, vos podías poner tu título de propiedad en la mesa de negociación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? O se te paga, o si se te expropia, se te quita, es un robo, ¿verdad? Es decir, López pensó en eso, ¿verdad? No estaba pensando en que Lisa Lynch iba a ser un mobiliario de casa o que se iba a enriquecer. Es una forma de defender también el territorio. Por eso es importante leer a profundidad nuestra historia y conocer para no repetir de repente narrativas que no tienen mucho sustento. ¿Cómo la definís entonces? A Pancha, a Juanita y a Madame Lynch. Pancha Garmendia fue un amor adolescente que no pasó a más, que lamentablemente estuvo involucrada en una conspiración que por las leyes de esa época, leyes muy duras, le costó, Su tuvo vida. la pena, la pena capital, pero yo creo que no fue una mártir, sino una persona que actuó con conciencia, sabiendo a lo que se exponía, ¿verdad? Juanita Pessoa fue una mujer, ¿verdad?, que amó a López, que yo creo, yo me permito especular inclusive que fue mucho el amor que sintió por él, que hasta tuvo relacionamiento sabiendo que tenía a Madame Lynch públicamente, que nos gusta o no, o les gusta o no a mucha gente, ella tenía el rol de primera dama en la República del Paraguay. Y todo eso lo asume. Y tenemos a una mujer con carácter fuerte, una mujer que tuvo mucha influencia política en el Paraguay, que marcó, que cambió la cultura paraguaya en temas musicales, teatros de revistas, por ejemplo, Moda. hacer moda, absolutamente todo eso, ¿verdad? Y en la guerra, por supuesto, ella estaba fuerte al lado del mariscal
radical y de su familia. No lo abandonó jamás. No. Y muchos hablan de ella inclusive como una suerte de madrina de guerra, ¿verdad? Por los cuidados que también ella ofrecía a nuestros soldados, ¿verdad? Y si es una mujer que fue altamente calumniada, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque hablar mal de la mujer también le toca al hombre. Noelia, me encanta escucharte cómo nos contás la historia de una manera tan fácil y atractiva, que eso es lo que se necesita, ¿verdad? Para que nuestra juventud conozca lo que nos pasó y que no se vuelva a repetir. Pero claro que sí, pero no solamente una cuestión de enseñanza que está bien, ¿verdad? Mostrarle a la gente, orientarle las fuentes que pueden leer, con qué libros hay que tener un poco más de cuidado. Así yo creo que hay que leer todo, absolutamente todo, pero uno puede ir tamizando la información, ¿verdad? Y que se entienda que la mayor parte de los libros que están escritos se escribieron desde el poder político para tapar ciertas verdades del verdadero Paraguay independiente de esa época. Alicia Lynch, Juana Pessoa, Pancha Garmendia. 3 mujeres, 3 nombres que hoy siguen resonando en nosotras, en la política, en la memoria colectiva. Nos recuerdan que la lucha por la voz, el cuerpo y la historia no terminó nunca. Estas fueron mujeres que hicieron historia en el Paraguay y que las vamos a recordar siempre. Compartimos con Noelia Quintana Villas-Boa, experta en guerras, así que ese es otro capítulo aparte que quedará pendiente. Sí, es Belusa. Muchas en algún gracias. momento.